Gracias, estimados suscriptores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. En la medida que se acerca el 22 de octubre, el régimen en conjunto con sus aliados disfrazados de opositores intensifican su campaña contra la primaria presidencial. No solo se trata de la investigación del SEBIN que busca el más mínimo resquicio o error con el fin de sustentar una decisión del Tribunal Supremo de Justicia contra el proceso. No solo se trata de las maniobras internas que han tratado de limitar el voto espontáneo en la Comisión Nacional de Primarias. También se trata de los aliados del régimen que a través de las redes sociales pretenden sembrar dudas sobre la elección de la candidata o el candidato de unidad. Se trata de toda una campaña en varios frentes que trata de implosionar la primaria o por lo menos reducir los niveles de participación. Buscan desmotivar a los votantes para despojar de legitimidad un proceso que es vital para el presente y el futuro del país. Tienen el macabro objetivo de que la oposición vaya más fragmentada que nunca a las elecciones presidenciales del 2024, con el malsano propósito de que el oficialismo continúe con el secuestro y saqueo de nuestra nación. Ante tanto traidor disfrazado de opositor, cada venezolano debe reafirmar su interés y compromiso por votar en la primaria y participar en el gran movimiento ciudadano que expulse de forma pacífica al chavismo del poder. Hoy converso con Gustavo Ruiz, coordinador estatal de 20 Venezuela en el estado Zulia e integrante de la dirección nacional de esta organización política. Ya regresamos. Independencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en Verdades y Rumores se basa en la independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos Verdades y Rumores, 10 años al servicio de Venezuela. Hoy converso con Gustavo Ruiz. Gustavo es coordinador estatal de 20 Venezuela en el estado Zulia, pero además es integrante de la Dirección Nacional de 20 Venezuela. Gustavo, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Gracias, Darwin, por darnos la oportunidad una vez más en esta famosa, influyente ventana de la política y la sociedad venezolana, que es vista no solo en el país, sino allende nuestra frontera. Muchísimas gracias. No, Gustavo, gracias a ti. Gustavo, comencemos. ¿Tú crees que realmente, tomando en cuenta todos los resultados de las últimas encuestas y del crecimiento que ha tenido la figura de María Corina Machado, es prudente calificarla como un fenómeno electoral en la actualidad? Mira, más que adjetivizarla o decir si puede ser o no prudente, es una realidad insoslayable el crecimiento vertiginoso y arrollador de la candidatura de María Corina. María Corina en noviembre, en el bienio noviembre-diciembre del año anterior, se ubicaba en una media ponderada de 20 puntos. Y desde allí empezó a desprenderse a un crecimiento sostenido y permanente hasta llegar al día de hoy, donde algunos estudios de opinión le dan un 60, otros le dan un 70, incluso algunos le dan hasta un 80% de preferencia. Es decir, con las personas con las que he conversado, que manejan la ciencia de los estudios de opinión, los actuarios, me dicen que efectivamente desde el punto de vista de la sociología política es un fenómeno inédito en el mundo, que nunca se ha visto una candidatura con ese nivel de preferencia en la colectividad. Ahora, eso ha generado temores en los políticos tradicionales. ¿Tú crees que María Corina se ha convertido en esa alternativa frente a la política tradicional que en Venezuela encarna el PSV y el llamado G4?
Sí, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Recordemos que cuando se planteó el tema de hacer una consulta ciudadana para elegir el representante de la oposición, fue María Corina Machado la que hizo esta propuesta en aquella famosa rueda de prensa del 22 de noviembre, un día después del proceso de esas pseudoelecciones a gobernador. Y es a partir de allí donde se le ha tratado de desdibujar, y ella siempre en su acción coherente ha mantenido y lo ha dicho, que allí no solo se está eligiendo el candidato de la oposición a las presidenciales, sino que se está eligiendo una nueva oposición en Venezuela. Y eso, por supuesto, activa las alarmas de quienes tradicionalmente, durante más de 20 años, se han mantenido atribuyéndose la representación de la oposición. El 23 de octubre va a amanecer aquí un cambio, una modificación en la ecuación política de este país. Ojo, sin que mis palabras se interpreten como que vamos a actuar con exclusión, como que vamos a separar o a no integrar a quienes de alguna manera han participado en el proceso. Pero sin lugar a duda, quienes se sienten ungidos, quienes se sienten inamovibles, quienes suponen que esos son compartimientos estancos que no pueden ser alterados, obviamente sienten que se les está moviendo el piso y que llega el momento del cambio. Nosotros la unidad la entendemos como hay que entenderla, una unidad por la base, una unidad de la gente, esa unidad que reflejan los estudios de opinión que hablábamos desde el principio, cuando un 60, un 70, un 80% del país considera que hay una opción, evidentemente estamos anotados con la unidad, pero la unidad verdadera, la unidad real, la unidad de la gente. Ahora, ¿tú crees que hay una alianza, gobierno y algunos opositores para tratar de implosionar la primaria o por lo menos reducir los niveles de participación? Mira, en las teorías modernas, en la doctrina moderna del derecho procesal, el cual soy un investigador que me apasiona, hay una figura que se llama que el juez puede sacar convicciones de la conducta de las partes. De la conducta de las partes, el juez puede traer conclusiones, aun cuando las partes de manera espontánea o expresa se lo puedan manifestar. De igual manera, en el comportamiento político de algunos actores se evidencia que su acción está orientada y está destinada simplemente a preservar y a mantener a quienes ocupan los espacios de Miraflores en esos lugares. Cuando nosotros vemos aquí a algunos personeros hablar simplemente, por ejemplo, de que hay que levantarle las sanciones al régimen, que hay que devolverle la plata al régimen, que hay que facilitar al régimen algunos operativos internacionales, pero se hace un mutis absoluto en cuanto al tema de la salud, en cuanto al tema eléctrico, en cuanto al tema de la vialidad, de la seguridad. Quien representa al Zulia debería estar, por ejemplo, luchando porque el puente Moscú se ha restituido y la gente de Colón, de Santa Bárbara, pueda pasar al Chivo, al Francisco Javier Pulgar y viceversa, por dar un ejemplo. Que las vías absolutamente intransitables de Sucre puedan ser recorridas como corresponde por los productores de la zona. Que a la gente, mira, es terrible, es doloroso ver la imagen dantesca que vimos ayer de un venezolano morir literalmente cocinado por un transformador en plena vía pública en el centro de la ciudad que explotó y que le acabó de manera terrible con su vida. Eso no tiene precio. Entonces, cuando vemos que esas cosas no se señalan, tú tienes que decir, mira, aquí hay una ruta que no es precisamente la de defender el clamor ciudadano, sino la de preservar los privilegios de algunos sectores, los privilegios de algunas cúpulas. Y eso definitivamente no es nuestra ruta. O sea, entiendo que estás mencionando directamente a Manuel Rosales. ¿Estoy en lo cierto? Mira, no solo Rosales,
Son varios los actores que andan en esa ruta. Rosales es uno de esos actores, debo decirlo con todas las letras. Y esto no va contra la unidad, porque la unidad no podemos mitificarla. Plantear que en la unidad, que como nos dicen y prácticamente nos chantajean, mira, el enemigo, el adversario es Maduro. Bueno, el adversario es Maduro, sin lugar a duda. Pero también hay adversarios del lado interno que no hacen nada por cambiar este sistema, que al contrario, su acción está orientada y está dirigida a preservar a quienes hoy tienen al pueblo venezolano en las condiciones en las que lo tienen. Ahora, hay otros actores que están jugando, porque entiendo que a lo interno de la Comisión Nacional de Primarias se ha hecho un gran esfuerzo por limitar el voto espontáneo, escondiendo los lugares de votación, entonces para que la gente no los consiga. Entonces, eso es verdad. Absolutamente cierto, absolutamente cierto. Nosotros nos hemos venido enfrentando a obstáculos del régimen, pero también a obstáculos de quienes se suponen que deberían estar privilegiando y favoreciendo la participación ciudadana, la manera como fueron seleccionados los centros de votación. Sin ir muy lejos, Darwin, la manera, el procedimiento que se estableció para la participación de la diáspora en el exterior, con una foto de la persona, una foto del pasaporte y luego una tercera foto de la persona con el pasaporte, sin ningún tipo de imagen que distorsionara, que había que presentar, o sea, un procedimiento absolutamente complicado que impidió que esa participación fuera muchísimo mayor. Eso a mí personalmente, y no quiero comprometer con esto a mi partido, a mí personalmente no me deja dudas ninguna de que eso fue absolutamente preparado para evitar la enorme participación de la diáspora que sin lugar a dudas está apoyando a María Corina Machado. De tal manera que son muchas las razones que nos llevan a pensar que hay manos pelúas. Hay manos pelúas, pero con todas esas manos pelúas nosotros vamos a avanzar, nosotros no nos vamos a detener, nosotros vamos a seguir superando todos los obstáculos que nos han puesto, que nos están poniendo y que nos van a seguir poniendo hasta lograr el rescate de la libertad y la democracia. Gustavo, ¿es posible afirmar que hay opositores que están más preocupados por una posible victoria de María Corina que por derrotar a Maduro? Mira, hace poco yo publiqué un tuit donde lo dije en palabras casi literales o textuales a las que acabas de mencionar, que hay opositores que prefieren seguir siendo oposición de Maduro antes que eventualmente ser oposición de María Corina. Están haciendo absolutamente todo y por eso se habla del tocoma. Hay un tocoma, todos contra María, procurando que ella no sea candidata, porque es que María Corina es una candidatura antiestatus. María Corina emerge para desplazar una élite política, no solo del régimen, sino también de la oposición, que se han venido beneficiando durante tantos años de tantos aspectos. Mira, nosotros vemos, por ejemplo, Darwin, la situación que se presenta en la famosa mesa de discusiones de México. Y tú ves allí que de pronto sale Jorge Rodríguez y dice que si no liberan los millones que están retenidos, él no se sienta en la mesa. Y de parte de quienes dicen representar la oposición, mutis absoluto. De pronto Jorge Rodríguez dice que si no se libera el oro de Londres, no se sienta en la mesa. Y del otro lado, mutis absoluto. En un momento determinado llegaron al descaro de llevar a la pareja de Alex Saab como representante de los venezolanos y respetando a los venezolanos porque ella ni venezolana es. Señores, y yo dije, bueno, en ese momento probablemente esta oposición pida la presencia o la participación de Tarazona, que tiene 3 años sin juicio, o pida la participación de Requesens, o pida la participación de Guaycaripano, para desde el punto de vista de la comunicación política generar un contrapeso. Silencio absoluto. Entonces, sin lugar a duda, tú tienes que llegar a la conclusión de que allí hay unos sujetos, hay unos actores políticos que no están actuando para salir del régimen, sino que están sencillamente actuando bajo las órdenes del régimen, cumpliendo las instrucciones del régimen. Entonces, para esto no hay que ser un genio. Vuelvo al planteamiento inicial de la actuación de las partes, tú tienes que sacar conclusiones, tan sencillo como eso. Gustavo, tenemos que hacer una pausa. Al regreso quiero que hablemos de un rumor que anda circulando
en la opinión pública sobre una posposición del proceso de primarias para diciembre para solicitar la participación del Consejo Nacional Electoral. Hagamos una pausa, ya regresamos. Estimados suscriptores de verdadesyRumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a Verdades y Rumores. Gustavo, en los últimos días está corriendo la versión en diferentes formas de que habrá una posposición de la primaria para diciembre a fin de solicitar el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué tan cierto es esto? Miren, que nosotros tengamos información, eso es un mero y simple rumor. Nosotros estamos trabajando para fortalecer las primarias. Nosotros estamos trabajando y orientados para que las primarias sean un ejercicio de participación ciudadana y de esas rutas no nos van a desviar. A nosotros tomamos la determinación. Los ciudadanos, la mayoría de los venezolanos que están reflejados en los más importantes sondeos de opinión, reitero, del 60 o 70%, que no quieren la participación del Consejo Nacional Electoral, porque no representa un ente imparcial, no representa lo que debería ser, que sería un árbitro que permitiera que la decisión ciudadana se reflejara en las actas. Entonces, no nos vengan con ese cuentecito, no nos vengan con esa liebre sacada de la chistera mágica a pretender diferir el proceso electoral para jugar con el CNE y sus coroticos, como lo decimos coloquialmente, las cartahuellas, los cuadernos de votación, un rep sin auditar, plan república, la famosa mesa de totalización y aquella siniestra escalera de irreversible, todas esas cosas de tan ingrata recordación para los venezolanos. Nosotros no estamos dispuestos a eso. Esto es un proceso ciudadano, tutelado por los ciudadanos y supervisado por los ciudadanos. Nosotros no queremos la intervención de órganos del régimen, porque si nos estamos oponiendo a eso, ¿cómo vamos a permitir que sean ellos los que lleven este proceso? Es un absurdo. Ahora, pero si en el supuesto negado eso ocurre, hay una decisión de la Comisión Nacional de Primaria de que técnicamente no es viable a realizar el proceso el 22 de octubre y además le solicita a los nuevos rectores del CNE que aprueben el apoyo técnico. ¿Qué harían ustedes? No, es que eso no, ese es un supuesto que está negado. Sencillamente porque la Comisión Nacional de Primarias ya resolvió, tanto en su reglamento como en todos los pronunciamientos que ha tenido hasta la fecha, no aceptar la participación del CNE. Ese supuesto es sencillamente un supuesto que se maneja tras bastidores por quienes pretenden o por quienes aspiran la continuidad de este sistema político. Nosotros esa variable no podemos ni siquiera considerarla porque sería contrariar lo ya decidido, sería, como decimos coloquialmente, bajarse del caballo a mitad de carrera, y eso no está planteado. Ya que se ha transitado toda una ruta hacia el 22 de octubre, estamos escasamente, prácticamente un mes de ese proceso, de tal manera que lo que hay es que sencillamente seguir trabajando como estamos trabajando en los operativos electorales de movilización, logística, control electoral, defensa del voto, constitución de mesas, testigos, representantes, todo lo que esto involucra. Y en eso estamos, Darwin. Ok, tomando en cuenta los resultados de las encuestas que han surgido en los últimos días, ¿correcto? Pareciera que la victoria de María Corina Machado es inminente en el proceso de primaria. ¿Qué viene después? Ella está inhabilitada, ¿correcto? ¿Cuáles serían las siguientes acciones? Porque inhabilitada no podría inscribirse. ¿Y cuáles son qué es lo que ustedes se han planteado posterior a eso? Mira, es distinto el contexto, el 22 de octubre, el del 23 de octubre. El 23 de octubre surge una candidata
producto del apoyo mayoritario de los venezolanos, derivada o consecuencia de un proceso democrático reconocido por los venezolanos y reconocido y avalado por el mundo. En este contexto, sin lugar a dudas, María Corina emerge ya de manera formal, porque ese es el acto que le va a dar la legitimidad formal, emerge de manera formal como la genuina y legítima representante de la oposición venezolana. Esa cualidad o esa condición no se la puede atribuir ningún otro porque María Corina va a ser electa por los venezolanos. En ese contexto tendremos la presión interna de los venezolanos exigiendo condiciones, exigiendo un proceso electoral transparente y la presión externa de los países del mundo reconociéndole a María Corina lo que otrora en algún momento pudo haber sido, y en este caso potenciado con María Corina, lo que pudo haber sido el apoyo al interinato que se dilapidó, ese capital político que en esta ocasión no se va a dilapidar. María Corina, como vocera, como representante de la oposición, va a empezar por solicitar las condiciones de ley, Darwin, lo que establece la ley, no los caprichos de María Corina, no lo que Vente sugiera o piense que puede ser. No, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral tiene que ser electo de acuerdo a como lo establece la Constitución, porque imagínate que hay un proceso de postulación por parte de las universidades nacionales, de los gremios, del poder moral, luego un proceso de publicación, un lapso para eventuales impugnaciones. Mira, ese proceso entre uno y otro trámite se lleva un estimado de 4 meses. Y aquí, en una semana y media, ya teníamos un Consejo Nacional Electoral designado. Entonces, evidentemente, no amerita, no aguanta el más mínimo análisis jurídico la condición írrita de ese Consejo Nacional Electoral. Esa sería una de las primeras acciones que habría que plantear. Insisto, no bajo la condición que María Corina plantee, ni siquiera bajo el planteamiento de 3 y 2 o 2 y 3. No. Allí tienen que estar 5 venezolanos imparciales que le garanticen a los ciudadanos, a los de oposición e inclusive a los que aún, a pesar de los pesares, puedan seguir apoyando al chavismo, que les garantice ser imparciales, que no respondan a ningún sector político partidista, que respondan sencillamente a lo que establece la Constitución. Esa es la ruta que vamos a transitar y ten la garantía que después de ese paso, lo siguiente que sigue es la inscripción de María Corina Machado, avalada por todos los partidos de la oposición y avalada por los venezolanos. Entonces, el escenario es complejo para el chavismo. Entiendo que ella asumiría incluso las negociaciones o las conversaciones con el régimen a nivel internacional para llegar a un acuerdo político. Ayer lo dijo en Guanare, en Portuguesa, que ella entiende que hay que negociar y que hay que conversar con el régimen para lograr su salida, que hay que buscar algunos acuerdos mínimos de carácter político para permitir una salida lo menos traumática posible, con el menor costo para los venezolanos, porque entendemos que esa salida espontánea, pura y simple, no va a ser factible, y María Corina lo entiende y nosotros en Vente lo entendemos, pero sin lugar a dudas tendrá que ser una negociación dentro de las disposiciones de la Constitución y una negociación para la salida, no para la quedada, y no la salida porque nos da la gana, es una salida porque así lo decidió y lo decide el pueblo venezolano. Para eso tenemos que hacer un proceso electoral transparente, inclusivo y absolutamente arbitrado y supervisado que permita que haya pulcritud en ese proceso, y lo que ese proceso decida, eso es lo que tendrá que hacer, porque esas son las reglas de la democracia y nosotros ante todo somos demócratas. Nosotros aquí no estamos planteando salidas distintas a las que establece la Constitución. Nosotros no estamos planteando salidas de fuerza como las que intentaron y ejecutaron quienes hoy ocupan Miraflores, que dieron un golpe de Estado contra un presidente constitucionalmente electo en 1992 como Carlos Andrés Pérez. Entonces, señalan de golpistas a quienes no lo somos y olvidan que ellos sí son golpistas. Nosotros no somos golpistas. Nosotros estamos planteando que queremos ir a un proceso electoral, que queremos medirnos, que queremos que sean las reglas de la democracia, la de la participación ciudadana, la que determine los destinos de este país. Y para allá vamos.
De esa ruta no nos van a sacar la ruta constitucional, la ruta de las normas, las reglas de la democracia. Eso es lo que nosotros estamos planteando. No hay salida distinta a esa. No hay salida distinta a esa. La fuerza social a través de las herramientas que nos da la Constitución. Gustavo, hace más de un mes estuvo María Corina en el Zulia y un dirigente de 20 Venezuela lanzó tu nombre a la gobernación. Eso, por supuesto, generó reacciones muy fuertes de parte del sector de Manuel Rosales. Ese lanzamiento, esa mención, ¿fue algo planificado? ¿Fue algo espontáneo? ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, ese fue un planteamiento que supongo, pero que fue producto de la emoción del momento, absolutamente extemporáneo e impertinente, porque la ruta nuestra y el foco nuestro es desplazar el sistema político que nos agobia. Nosotros en este momento no estamos planteando ese escenario. Sin lugar a dudas, quienes estamos en la acción política tenemos ambición política y sería muy hipócrita frente a los zulianos decir que no tenemos interés en ocupar posiciones de poder. Pero todo llegará, todo a su tiempo. En este momento nosotros estamos enfocados única y estrictamente en lograr que María Corina sea candidata y ulteriormente que sea la presidenta de la República. Y lo demás es de llegar en el momento oportuno, pero en este momento eso no está planteado. Ahora, pero me llamó mucho la atención la reacción de algunos sectores afectos a Rosales que lo tomaron casi como una ofensa. O sea, en el Zulia, ningún zuliano con méritos puede aspirar a la gobernación mientras Rosales esté ahí. ¿O qué es lo que ocurre? Bueno, mira, esas son visiones particulares de quienes creen que estos son, vuelvo a repetir, compartimientos estancos o parcelas vedadas. Aquí no hay nada vedado. Aquí estamos planteando un cambio, insisto, en la ecuación política. Aquí estamos planteando una nueva forma de hacer política. Aquí estamos planteando que definitivamente se le permita a los actores, a los sujetos que hacemos acción política, la oportunidad de ofertar nuevos modelos, nuevas maneras de ser. Rosales es un actor político a quien hay que permitirle su participación en cualquier escenario, pero todos los demás actores políticos también tenemos el derecho y muchísimas veces el deber de presentar nuestros nombres en cualquier oportunidad, cuando corresponda a ocupar posiciones de poder, porque así lo reclama tanto la sociedad como las reglas de la democracia. Gustavo, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, muchísimas gracias a la enorme audiencia que tiene este programa de verdades y rumores. Yo te quiero felicitar porque de verdad los días jueves en el Zulia a las 5 o 6 de la tarde la gente está pendiente a ver cuál es la columna, cuál es la crónica política de la semana que la pauta y la marca Darwin Chávez. Felicitaciones por ese trabajo, por esa enorme vocación democrática que muestras en tus escritos. Bueno, y que el Señor bendiga a Venezuela, que el Señor bendiga tu columna y siga produciendo beneficios para los venezolanos y para los zulianos en particular. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.